Y vamos a la Biblia, al libro del profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 25. Joel capítulo 2, versículo 25 en adelante. Recuerde que la palabra se llama año de restitución, año de restitución. Este es un año de restitución. Joel capítulo 2, versículo 25 en adelante, dice la Biblia: y os restituiré los años. Diga conmigo: y os restituiré los años. Dígale al que está a su lado: y os restituiré los años. Y sigamos leyendo: que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy. ¿Está quién? ¿Me siguen con la lectura o no me están siguiendo? ¿Estoy quién? Y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Léaselo al que está a su lado, por favor. Dígale: y os restituiré, léaselo, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será ¿qué? Amén, gloria a Dios. Fuerte ese aplauso para el Señor, fuerte. Año de restitución. Amén. Queremos como iglesia local declarar una palabra sobre todos ustedes en el nombre de Jesús y sobre la iglesia. Y la palabra es la siguiente, y le pido que la tome para usted, para su familia, para la iglesia, para todos nosotros. Y es la palabra que en 5 meses haremos, recogeremos, avanzaremos, recuperaremos, y Dios nos dará lo que no hicimos, lo que no recogimos, lo que no avanzamos, lo que no recuperamos y lo que Dios no nos dio en los últimos 5 años. ¿Cuántos toman esa palabra? Pero también que en 8 meses recogeremos, avanzaremos, haremos, y Dios nos dará lo que no hicimos en 8 años, en el nombre de Jesús. Y en 20 meses, escucha esto, haremos, recogeremos, avanzaremos, recuperaremos, y Dios nos dará lo que no hicimos, recogimos, avanzamos, recuperamos, y Dios no nos dio en los últimos 20 años para la gloria de Dios. ¿Cuántos toman esa palabra? Y la tomamos para esta iglesia. Mire, denle ese fuerte aplauso, a ver. Pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles fueron los últimos 5 años. Estamos a unos días, a un mes más o menos, de que se cumplan 5 años de la pandemia, de que se cumplan 5 años del confinamiento. ¿Cuánto afectación trajo la pandemia a la iglesia, a las familias, a la economía, al país? Pero hoy creemos que en 5 años recuperaremos lo que se ha perdido en 5. En 5 meses recuperaremos lo que hemos perdido en 5 años para la gloria de Dios. Pero también recordaba esta mañana en el primer culto que hace 20 años se construyó este templo. Y hace 20 años fue la última propiedad que esta iglesia compró, que es ese parqueadero de la Boyacá. Era un lavadero de carros. Hace 21 años, en el 2004, el pastor Gerardo inició el ministerio en Venezuela. Yo estaba en 11 en esa época. 2004-2003, en uno de esos 2 años. Es decir, fueron momentos claves para lo que Dios nos ha dado hasta hoy. Pero viene una palabra
que en 20 meses haremos lo que no hemos hecho en estos 20 años en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo toman como iglesia? ¿Por qué? Porque este es un año de ¿qué? ¿Es un año de qué? Amén. Pero antes de hablar del año de la restitución, entremos un poquito al contexto histórico y bíblico del texto de Joel que acabamos de leer. Joel capítulo 2, versículo 25 en adelante. Es un contexto donde los eruditos bíblicos no se han puesto de acuerdo sobre la fecha. No es claro cuál fue la fecha en la cual se escribió el profeta Joel. Algunos expresan que Joel fue escrito entre el año 835 al año 796 antes de Cristo. Es decir, un periodo antes de la cautividad, antes del exilio, antes de la primera diáspora judía. Algunos expresan que fue en ese tiempo, en el reinado de Joás, rey de Judá. Otros expresan que fue en el tiempo posexílico, es decir, posterior a que los babilonios tomaran a Jerusalén y que fueran dispersados. Digamos que tiene fuerza ese planteamiento desde el punto de vista de que el libro está en la cronología bíblica o en el orden bíblico, no cronología bíblica, después de Isaías, después de Jeremías, después de Ezequiel, después de Daniel. Pero también sabemos que la Biblia no está cronológicamente distribuida, sino está distribuida por géneros literarios. Pero están esas dos posiciones. Pero sí es claro que el libro tiene unos énfasis principales. El primer énfasis del libro de Joel es declarar el día del Señor. Ese día en el cual Dios juzgará a todas las naciones de la tierra. Y todos nos presentaremos en el día del Señor, en el juicio que viene. Es decir, es un libro que habla hacia el futuro, es un libro profético. Es un libro que habla del fin de los tiempos, del futuro. Pero también le habla o le hablaba al presente de Israel en ese momento, es decir, a nuestro pasado, al presente de ese pueblo. Porque otro de los grandes énfasis del libro de Joel era el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y el profeta Joel estaba diciendo al pueblo que se arrepintiera de sus malos caminos. Y estaba escribiendo principalmente en los dos primeros capítulos las plagas, habla de las plagas. Por eso leímos el tema de que Dios restituiría los años que comieron las plagas. La oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. En conclusión, plagas. Pero aquí nos damos cuenta que alguien envió las plagas. Pregunto, ¿quién envió las plagas? Sí, tienen razón. No tengan temor, díganlo con tranquilidad. ¿Quién envió las plagas? Las envió Dios. Dice, mi ejército que yo envié a vosotros, mi gran ejército que envié contra vosotros, dice el texto. ¿Quién las envió? Ahora pregunto, ¿por qué Dios envió plagas? Por el pecado, por la maldad, por la dureza del corazón, un corazón duro, por la arrogancia, por la autosuficiencia, por la rebeldía de un pueblo contumaz, por la idolatría, por tener un corazón dividido entre lo de Dios y los ídolos falsos. Dios mandó sobre el pueblo plagas. ¿Quién las envió? Dios. ¿Por qué las envió? Por el pecado. Pero estamos viendo que viene una restitución. Diga conmigo, restitución. Y este es el año de la restitución. Y entonces, en ese contexto que les acabo de dar, quiero hablar 4 cosas acerca del año de la restitución. ¿Cuántos creemos que este va a ser un año de restitución para la gloria de Dios? Lo primero que te quiero decir en el año de la restitución es que no menosprecies la semilla. ¿No qué?
ni ignores el sembrar. Dile al que está a tu lado, no menosprecies la semilla, ni ignores ¿el qué? El sembrar. No menosprecies la semilla, ni ignores el sembrar. ¿Por qué no menospreciamos la semilla, ni ignoramos el sembrar? Porque este es el año de la restitución. Entonces, número 1, no menosprecies la semilla, ni ignores el sembrar. Vamos al libro de Marcos, capítulo 4, Marcos, capítulo 4, versículo 26 en adelante. Marcos, capítulo 4, versículo 26 en adelante. Dice la Biblia, decía, además, pregunto, ¿quién decía? Jesús. Está narrando una parábola. Decía, además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa ¿qué? Diga conmigo semilla. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y la semilla, ¿qué pasa con ella? Y crece sin que él sepa qué. ¿Cómo? Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la ¿qué? La hoz, porque la siega ¿a qué? Ha llegado. Pero también hay otro texto muy importante que nos ilustra lo que quiero decir. Mateo capítulo 17, versículos 20 en adelante. Mateo capítulo 17, versículo 20 en adelante, donde la Biblia dice, Jesús les dijo, ¿quién está hablando? Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será ¿qué? Imposible. Recuerda, te dije, no menosprecies la ¿qué? La semilla, ni ignores ¿qué? El sembrar. Es muy importante que nosotros no podemos menospreciar la semilla. La semilla es algo que pequeño. Por ejemplo, una semilla de mostaza es ¿qué? Pequeña, muy pequeña. Pero la semilla es poderosa. Escúchame esto. La semilla tiene dentro de su ADN la capacidad de producir un árbol gigantesco. ¿Tiene la capacidad o no tiene la capacidad? Pero aparte de eso, la semilla tiene un potencial tan poderoso en su ADN que esta semilla puede dar fruto. Y no solo puede dar fruto, sino que puede dar ¿qué? Mucho fruto. Pero además de eso, esta semilla en su ADN tiene el potencial para que los frutos que esta semilla dé estén llenos de miles de ¿qué? Semillas. Produce miles de otras ¿qué? Es decir, otras iguales ¿a quién? A ella. Y por eso es muy importante que hagamos esta aclaración. Recordemos que la Biblia fue escrita, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, en contextos agrícolas. Por eso gran parte de las ilustraciones son ilustraciones que agrícolas. Y por supuesto, los temas agrícolas nos sirven, nos ilustran, nos dan luz, nos ejemplarizan, nos ayudan mucho para entender los principios espirituales, para entender lo que la Biblia nos quiere enseñar acerca de las verdades espirituales. Y entonces, volviendo a lo que estamos hablando, bajo esa aclaración de entender desde un contexto agrícola que nos ilustra lo que la Biblia nos quiere dar a entender, pues no podemos menospreciar la semilla, porque la semilla es una semilla que poderosa. Tú no puedes menospreciar la semilla que Dios te dio. Tú no puedes menospreciar ese ministerio, por pequeño que sea, porque ese ministerio tiene el ADN poderoso para multiplicarse en miles.
Tú no puedes menospreciar esa semilla, ese talento que Dios te dio, porque ese talento tiene un ADN poderoso. Tú no puedes menospreciar el hogar, la familia que Dios te dio, porque esa es una familia poderosa, tiene un ADN poderoso. Tampoco puedes menospreciar la semilla económica que Dios te ha dado, por pequeña que sea, porque esa semilla tiene un ADN poderoso. Dile al que está a tu lado, no menosprecies la semilla. Pero también no ignores el sembrar. ¿No qué? Ignores el sembrar. No ignores el sembrar. Mira, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre dar y sembrar? Hay una diferencia. La diferencia es que en el sembrar hay una intención clara de obtener un fruto. Lo voy a hablar en un contexto económico, pero se aplica para todas las áreas de la vida. Lo hago a manera de ilustración. Dios nos guía de vez en cuando a darle a alguien una ofrenda, a un necesitado, a una anciana, a una persona en la calle. Pero esto es dar. Pero es muy diferente el sembrar, porque en el sembrar hay una intencionalidad clara de que tú quieres recoger. ¿De que tú quieres qué? Recoger. Y estamos hablando de un tiempo de qué? De restitución. Es decir, de recoger lo que no hemos recibido, no lo que no hemos sembrado, sino lo que no hemos recibido. Es una restitución. Entonces, hay una diferencia entre sembrar y dar. El sembrar, hay una intencionalidad de que queremos recoger. Sembramos en el reino de Dios, pero hay una intencionalidad clara de que nosotros queremos recoger fruto de esa semilla que sembramos. Hay una diferencia entre regar semillas, regar, pero hay una diferencia muy grande con sembrar. El agricultor no tira semillas por ahí. Ojo, no estoy diciendo que no hay que dar. Dice la Biblia, dad y se os dará. Pero debes entender la diferencia entre dar y sembrar. ¿Y qué se siembra? ¿Una qué? Semilla. Recuerda, no menosprecies la semilla, pero tampoco ignores el sembrar. El agricultor, para que la semilla dé fruto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que arar, tiene que sembrar, tiene que regar, tiene que abonar, tiene que cuidar y tiene que recoger. Es decir, hay una clara intención del agricultor de recoger un fruto. No la dejó ahí, la dejó en la tierra y se fue. Y yo le pido al Espíritu Santo que quite todo velo de nosotros. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque tal vez mucha gente ha tenido una expectativa de siembra, pero dejó tirada la semilla. ¿Y cómo va a recoger fruto? ¿Cómo va a recoger fruto? Porque no podemos ignorar el sembrar. El agricultor ara, siembra, abona, riega, cuida y recoge. ¿El agricultor tiene que hacer algo o no tiene que hacer algo? Ahora, por supuesto, el crecimiento de la semilla, ¿quién lo da? Dios. Tanto en lo espiritual como en lo natural. Porque el agricultor ara, siembra, abona, riega, cuida, pero le toca tener fe que la planta va a crecer. ¿Le toca tener fe o no le toca tener fe? Y yo decía esta mañana que recuerdo cuando yo estaba en segundo de primaria. ¿Se acuerdan que lo hacían coger a uno un vasito plástico, le echaban agüita, le ponían un algodón encima y le ponían una semilla? Y entonces le decían a los niños, ese frijol, sí, un frijol, va a germinar. Y el niño, ¿verdad? No, pero... Y entonces el niño empieza a tener expectativa y empieza a tener fe. Es más, tanto la profesora como la mamá también tienen fe.
de que va a crecer. ¿Tienen fe o no tienen fe? Tienen fe. El agricultor también tiene que tener fe y entonces el niño empieza a ver que por ahí como a los 3 días empieza a salir una patica al frijol. Y ay, mire, y entonces la mamá le sigue diciendo y ellos empiezan a visualizar en fe que esa patica se va a convertir en una ramita, en una hojita y empieza a crecer una matica. ¿Es así o no es así? Tanto en lo espiritual como en lo natural hay que tener que fe que va a germinar. Eso es lo que dice el texto que leímos ahorita, Marcos capítulo 4, versículo 6. Dice, además, dice Jesús, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta. Pues llega la noche y le toca ¿qué? Irse a dormir. Llega el día y le toca ¿qué? Despertarse. Sí, fue diligente en arar, sembrar, abonar, regar y cuidar. Pero en esencia le toca tener fe que va a venir una ¿qué? Una cosecha, un fruto. Y entonces de noche se acuesta y de día se levanta. Y la semilla brota. ¿Por qué brota? Por la obra de Dios. Y crece. ¿Por qué crece? Por la obra de Dios, sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Pregunto, ¿quién da el crecimiento de la planta? ¿Quién tiene que recoger el fruto? ¿Quién? ¿Dios le recoge el fruto? No. Ahí sí le toca ¿qué? Bueno, trabajó en los procesos, pero ahora le toca trabajar ¿para qué? Para recoger. Estamos empezando a entender o a tener entendimiento espiritual porque muchas veces la semilla no ha dado fruto. No ha dado fruto. Por eso no debemos ignorar ¿qué? No debemos ignorar ¿qué, iglesia? El sembrar. ¿Cómo se llama este punto? Primero, no menospreciemos ¿qué? La semilla. Pero segundo, no ignoremos ¿qué? El sembrar. Vuelvo y lo digo. No menosprecies la semilla, ni ignores el ¿qué? El sembrar. Tremendo eso. Tremendo eso. Mire, varias cosas a decir sobre esto. Primero, no podemos comernos la semilla. Hay gente que se come la semilla. Dilapida lo que tiene. Doy un ejemplo económico, pero aplica para todo. Se come la semilla, que puede multiplicar. Tremendo eso. Hay gente que no ahorra y llega al desempleo y no tiene semilla para sembrar. No te comas la semilla. Pero esto no solo aplica para lo económico, para todas las áreas. No nos podemos comer ¿qué? La semilla. No podemos dilapidar la semilla. Diga al que está a su lado, no nos podemos comer la semilla. Pero mire, tampoco podemos dejar que el diablo se robe la semilla. Diga al que está a tu lado, no dejes que el diablo se robe la semilla. Estamos hablando de sembrar, ¿cierto? Bueno, ¿se acuerda de la parábola del sembrador? Dice la parábola del sembrador, Jesús dice que una parte de la semilla cayó sobre el camino. Y dice la Biblia que llegaron los pájaros y se la ¿qué? Se la comieron. Y los discípulos no se quedaron con la explicación sencilla, sino le dijeron, ¿qué significa la parábola? Y Jesús vuelve y la explica y le dice, la del camino es cuando se riega la semilla y viene el diablo y se roba la semilla, lo cual significa, como lo enseñaba hace 8 días, es creer más a las mentiras del diablo que a la verdad de Dios. Tú no puedes creer a las mentiras de Satanás. Así tus ojos no lo vean. Tú puedes estar orando por sanidad y estás viendo es que estás más enfermo. Pues así tus ojos no lo vean. Tú no creerás más a la mentira de Satanás, sino que creerás a la verdad de Dios en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. No podemos dejar que el diablo nos robe la semilla. Pero también debemos actuar como el agricultor. Tú debes actuar y yo debo actuar como el agricultor. Hay un texto en Marcos capítulo 13, versículo 8, parábola del sembrador, que dice que la semilla que cayó en buena tierra,
La semilla que cayó en buena tierra dio fruto al 30, al 60 y al 100. ¿Por qué? Por uno. Una semilla por 30, una semilla por 60, una semilla por 100. Dio fruto, dio un fruto enorme. Le pregunto, ¿de qué depende el tamaño del fruto? ¿De qué depende la cantidad del fruto? Pues actuemos como el agricultor. El agricultor ara, siembra, riega, abona, cuida y tiene fe que Dios haga su obra. Es decir, trayéndolo a términos espirituales, el fruto dependerá de la fe, de lo que Dios va a hacer, la fe, diga conmigo, la fe. Pero también dependerá de la oración, de la guerra espiritual y la adoración que tú hagas por esa semilla. El tamaño, la cantidad del fruto de la semilla dependerá de tu fe, de tu oración, de la guerra espiritual que hagas por esa semilla y de la adoración que levantes a Dios en agradecimiento por esa semilla. Nuestros ojos están siendo abiertos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora estamos entendiendo por qué muchas de las semillas no han dado fruto. Depende de nuestro nivel de fe, de oración, de guerra espiritual y de adoración. Es decir, de actuar como el agricultor. Actuar del agricultor. Algo muy importante desde el punto de vista económico es que nosotros no podemos confundir el diezmo con la semilla. El diezmo no es semilla. Eso lo dice la Biblia. Levítico capítulo 23, versículo 30. Yo no estoy diciendo que no hay que diezmar, al contrario. Para tener legalidad en esto de la semilla y de la siembra y la multiplicación tenemos que diezmar. Pero el diezmo no es una semilla. Miren lo que dice Levítico capítulo 27, versículo 30. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. ¿De quién es? Es cosa dedicada ¿a quién? A Jehová. Es cosa santa, dedicada, santa, exclusiva. Es decir, Dios nos da el privilegio de administrar eso que no nos pertenece, le pertenece a Él. Pues todo lo que nos da le pertenece a Él. Pero el diezmo es una cosa dedicada, santa, exclusiva. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice, trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El diezmo abre las ventanas. Es como abrir una cuenta bancaria en el depósito del cielo. Pero lo que genera multiplicación es la semilla. El diezmo da legalidad. Por eso te digo, no te comas la semilla. No nos podemos comer la semilla. No podemos dejar que el diablo nos robe la semilla. Y debemos actuar como el agricultor. Volviendo a la parábola del sembrador, tenemos que tener cuidado con la obra de Satanás que roba la semilla. Debemos tener cuidado que esa semilla eche raíces. Recuerde que viene esa que cayó y no echó raíces, no profundizó y vino el sol. ¿Y qué pasó con ella? La quemó. Tenemos que tener cuidado que los afanes de la vida, el amor a las riquezas, al dinero o los placeres de la vida maten la semilla. Por eso, ni menosprecies la semilla, ni ignores el ¿qué? El sembrar. ¿Cuántos creemos que este es un año de restitución? Pues no menosprecies la semilla y no ignores el sembrar. Lo segundo que te quiero decir sobre el año de la restitución, lo segundo que te quiero decir, es que, el arrepentimiento provoca que Dios restituya los años que comió ¿qué? La plaga.
El arrepentimiento provoca que Dios restituya los años que comió la plaga. Vuelvo y lo digo. El arrepentimiento provoca que Dios restituya los años que comió la plaga. Yo estaría aplaudiéndole al Señor y dándole la gloria a Dios. Volvamos a Joel. Dijimos que ¿quién envió la plaga? ¿Por qué envió la plaga? Por el pecado. Es decir, hay veces, porque siempre le echamos la culpa a Satanás de todo. No estoy diciendo que Satanás no actúa, pero yo me atrevería a decir que la principal razón somos nosotros mismos, no Satanás. Vuelvo y le digo, no estoy diciendo que Satanás no actúe, pero mucho tiene que ver la obra de nosotros, nuestro pecado. El arrepentimiento provoca que Dios restituya los años que comió la plaga. Mire, escúcheme esto que le voy a decir, póngame atención, no nos distraigamos. Mire lo que producen las plagas en el antes, en el durante y en el después de un sembrado. Mire, antes de sembrar, mire lo que produce la plaga. Hay plagas que reducen la calidad del suelo. ¿Hay plagas que qué? Que reducen la calidad del suelo. Lo otro que pasa, hay plagas, hay insectos en el suelo como gusanos, cortadores, que afectan la preparación del terreno. Mire, hay plagas que dañan el suelo. Hay plagas que hacen el suelo infértil. Eso es antes, ¿ya hemos sembrado? No hemos sembrado, pero ya hay una afectación sin haber sembrado. Porque el suelo, las plagas lo han hecho ¿qué? Infértil. Tremendo eso. Es el antes. Entonces hay plagas como insectos, como gusanos que afectan la preparación. Pero también antes de sembrar hay plagas que afectan la semilla. Por ejemplo, hay roedores que se pueden comer la semilla. Hay insectos que pueden destruir la semilla antes de ser sembrada. Mira todo lo que hace una plaga. Hay pérdida de nutrientes. Hay plagas como los nemátodos que disminuyen la fertilidad del suelo, dificultando su germinación. Puede que nazca una planta, pero nace débil porque está desnutrida. No tiene fundamento, no tiene sustancia. Y el que tenga oídos para oír, que oigan. Pero también durante la siembra, durante el periodo de la siembra, hay daño a brotes, a hojas. Hay insectos como los pulgones y las orugas. La Reina Valera habla de orugas y la Nueva Versión de las Américas que tengo aquí habla de pulgones. Hay plagas como los pulgones y las orugas que afectan la fotosíntesis de la planta, debilitando las plantas. Puede ser que ya creció, pero creció débil, creció malograda. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Crece la planta, pero la planta está ¿qué? Débil, malograda. Hay plagas que transmiten enfermedades como moscas blancas. Son vectores de virus y de bacterias, transmiten virus y bacterias. Hay otras plagas que están dedicadas a destruir las raíces. Plagas subterráneas que impiden que las plantas absorban agua y nutrientes. Y si una planta se queda sin raíces, ¿qué pasa con ella? Se muere, se seca. En el durante hay pérdida de flores y frutos, reduce la cantidad de la cosecha y de la cosecha disponible. Es decir, hay plagas dedicadas. Como es una planta débil, es una planta malograda, pues saca menos frutos. Si otra planta sacaba 10, esta saca 2. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cuántos creen que Dios les está hablando y me está hablando? Y después de la cosecha también hay plagas. Cuando ya se tiene la cosecha, hay contaminación del grano. Insectos almacenadores como los gorgojos. ¿Cuántos conocen los gorgojos, por ejemplo, en el frijol? ¿Ya se dio el fruto? Pero el fruto no sirve, toca botarlo porque tiene gorgojo. Después de todo ese trabajo, imagínense usted, después de todo ese trabajo, el fruto sale con gorgojo.
destruyen el grano. Pérdida de los productos almacenados, hay roedores que se comen el fruto, hongos que afectan las reservas alimenticias y que se baja pues la productividad de la venta de esos productos. Mire, hay gente que le ha dedicado vida, recursos, capacidad a un proyecto, momento de recoger y no recogen nada. Es más, hasta quedan endeudados. Ese es el efecto de las plagas. ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando? Si este año es un año de restitución, pues nos toca entender qué es lo que está pasando. Pero la Biblia nos muestra que el arrepentimiento provoca que Dios restituya. Mire esa poderosa palabra, recuérdela. Dígale al que está a su lado: y os restituiré los años. ¿Los qué? ¿Los qué? Los años. Dice el texto: y os restituiré los años. Dijimos que en 5 meses Dios nos devolverá lo que no hemos producido en 5 años. ¿En 5 qué? ¿En 5 qué? En 5 meses, pero lo que no hemos recibido en 5 ¿qué? Años. Dice la Biblia: y os restituiré los años. Hay plagas que han comido por años. Santo Dios. Hay plagas que han comido por años. Por eso estamos hablando y estamos declarando y estamos orando que en 5 meses Dios restituya lo que no hemos hecho en 5 años, y en 8 meses lo que no hemos hecho en 8 años, y en 20 meses lo que no hemos hecho en 20 años, porque este es un año de restitución en el nombre poderoso de Jesús. Pero ¿qué provocó la restitución? Que eran muy bonitos, muy tiernos, muy lindos. ¿Dios se cansó de castigarlos o qué? ¿Qué fue lo que provocó la restitución? El arrepentimiento. Es lo que dice Joel capítulo 2 versículo 12. Léalo rápidamente conmigo. Joel capítulo 2 versículo 12 dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Diga conmigo: enfoque. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, ni lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin hacia el mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su podrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeré hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no habrá otro, y mi pueblo jamás será avergonzado. Amén y amén.
¿Cuántos declaramos que es un año de restitución? Pues la Biblia nos está diciendo que el verdadero arrepentimiento es el que provoca la restitución. El verdadero arrepentimiento es el que provoca que Dios restituya los años que comió la plaga. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios quiere restituir en 5 meses lo que no hicimos en 5 años, en 8 meses lo que no hicimos en 8 años y en 20 meses lo que no hicimos 20 años, producto de un pueblo verdaderamente arrepentido. Un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Y Dios restituirá los años que comió la plaga en el nombre poderoso de Jesús. Entonces lo primero que dijimos es que no menospreciemos la semilla ni ignoremos el qué. Lo segundo que dijimos es que el arrepentimiento provoca que Dios restituya los años que comió ¿qué? La plaga. Los años que comió la plaga. Lo tercero que te quiero decir es que Dios reprenderá a Satanás y le ordenará que restituya multiplicado todo lo que mató, lo que robó y lo que destruyó. Vuelvo y lo digo. Dios reprenderá a Satanás y le ordenará que restituya multiplicado todo lo que mató, lo que robó y lo que ¿qué? Destruyó en el nombre de Jesús. Malaquías capítulo 3. Apláudele, no tenga temor. Malaquías capítulo 3. Versículo 11. Malaquías capítulo 3, versículo 11 dice la Biblia: reprenderé también. ¿Quién está hablando? Reprenderé también por vosotros. No dice reprendan ustedes, sino que dice reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Mira, ¿cuál es la obra de Satanás? ¿Cuál es la obra de Satanás? La obra de Satanás está bien descrita en Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. Dice la Biblia, el ladrón llama a Satanás ¿cómo? Lo llama como el ladrón. Dice que el ladrón vino, o mejor, el ladrón no viene sino. Prácticamente dices, el ladrón vino es para esto, no vino para nada más. Vino solo ¿a qué? Para hurtar o robar, matar y destruir. Esa es la obra de Satanás. Satanás quiere robar o hurtar, quiere matar y quiere ¿qué? Destruir. Pero mentiroso el diablo, porque hoy está haciendo develada su obra satánica, y la Biblia dice que Satanás está bajo nuestros pies en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Esa es la obra de Satanás. A eso vino Satanás, y es más, sabe que le queda poco tiempo. Y como sabe que le queda poco tiempo, como dice la Biblia, arrecia su ataque. Porque vino para robar, hurtar, matar y ¿qué? Y destruir. Tremendo eso. Pero hoy estamos diciendo que Dios reprenderá a Satanás y le ordenará que restituya multiplicado todo lo que mató, todo lo que robó y todo lo que destruyó en nosotros. Mire, hay cosas que Satanás ha matado en nosotros: sueños, diseños, propósitos. Hay cosas que Satanás ha robado en nosotros, ha robado en las familias, ha robado en la iglesia, ha robado en el país.
Hay cosas que Satanás ha destruido en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en Colombia. Pero en el nombre poderoso de Jesús ponemos demanda en el cielo para que Dios reprenda por nosotros al devorador y le ordene que devuelva todo lo que ha matado, ha hurtado y ha destruido, multiplicado en el nombre de Jesús. Y en el Salmo capítulo 45, Marita, ¿sí? Salmo capítulo 45, versículo 6. Salmo capítulo 45, versículo 6 dice la Biblia: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Salmo 45, versículo 6. El que lo tenga diga amén. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo, alegría, más que a tus compañeros. La Biblia también se expresa de Dios como juez. El juez justo de todo el universo. Dice la Biblia que llegará el día que nos presentaremos ante el juez justo, todos nosotros. Pero la Biblia dice que Dios es el juez del universo y que su trono es un trono de justicia. Su cetro es un cetro de justicia. Y si me pueden ayudar con esta imagen siguiente. El trono de Dios es un trono de justicia. Y trayéndolo a temas jurídicos, judiciales, es como un juzgado. Es el juzgado más alto del universo, donde el juez justo, el juez poderoso, el juez eterno, el eterno juez, dirige con justicia el universo. Pero cuando Satanás ha matado, ha robado, ha destruido, aquí en nosotros, cuando alguien mata, roba, destruye, ¿qué hace uno? Uno pone una ¿qué? Demanda. ¿Ante quién? Ante un juez. Pues hoy lo que vamos a hacer, y dijimos que parte de la fe, oración, guerra y adoración es que ponemos demanda en el cielo ante el juez justo para que él le ordene a Satanás que devuelva multiplicado todo lo que ha robado, todo lo que ha matado y todo lo que ha destruido. Pero es importante tener en cuenta que cuando se pone una demanda, no solo uno pide la restitución de lo que perdió, tiene que pedir intereses de mora, sanciones, indemnizaciones. Es decir, que devuelva multiplicado todo lo que ha matado, todo lo que ha robado y todo lo que ha destruido en el nombre poderoso de Jesús. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También la Biblia dice que el Espíritu de Dios clama con gemidos indecibles. Porque hay algo muy importante. Cuando hay un juicio, no solo vienen nuestros argumentos, sino que vienen los argumentos ¿de qué? De la contraparte. Es decir, que se levantan argumentos, así como cuando Satanás le decía a Dios, le decía: es que él te sirve porque tú lo bendices, pero si le quitas la bendición, ¿qué va a hacer? Es decir, Satanás, uno de los nombres de Satanás es acusador. Y se levantan argumentos en el mundo espiritual, se levantan decretos. Por eso cuando nosotros vamos a la guerra, el que está en pecado no puede ir a la guerra, porque le va mal, porque hay ilegalidad. Hay ilegalidad. Entonces se levantan argumentos
Pero la Biblia es clara en decirnos en Colosenses capítulo 2, versículo 14, Colosenses capítulo 2, versículo 14, la Biblia es clara en expresar, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y clavándola en la cruz. Nosotros debemos declarar que todo argumento de Satanás contra nuestras vidas está clavado en la cruz del Calvario, porque estamos bajo el pacto de la sangre y de la cruz, de la sangre y de la cruz, de la sangre y de la cruz, y es anulado todo argumento legal en nuestra contra que impida que Dios le ordene a Satanás que nos devuelva multiplicado todo lo que mató, todo lo que robó y todo lo que destruyó, en el nombre de Jesús. Pero el texto continúa diciendo, y despojando a los principados. ¿Qué es despojar? Esto es despojar. Despoja a los principados y lo entrega a los hijos. Despojando a los principados y a las potestades. Utiliza otro verbo. Los exhibió. Hoy Satanás es exhibido, que está derrotado, que está destruido y que, como dice la Biblia, está bajo nuestros pies, en el nombre poderoso de Jesús. Los exhibió públicamente Jesús, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Dios le ordenará a Satanás que devuelva multiplicado todo lo que mató, todo lo que robó y todo lo que destruyó. Y lo cuarto que quiero decir para que finalicemos, lo cuarto que quiero decir es que utilicemos la fe, la oración, la guerra y la adoración para que dé fruto la semilla y venga restitución. Vuelvo y lo digo. Utilicemos la fe, la oración, la guerra y la adoración para que dé fruto la semilla y venga ¿qué? Restitución. Les dije hace unos minutos, el agricultor tiene que arar, sembrar, regar, abonar y tener fe para recoger. Nosotros tenemos que tener fe. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo que mueve el corazón de Dios es que nosotros creemos enteramente en Él. Y puede ser que tus ojos físicos están viendo todo lo contrario. Tal vez tú estás orando por sanidad y lo que estás viendo es que estás más enfermo. Pero así tus ojos no lo vean, creeremos a la verdad de Dios y no a la mentira de Satanás, en el nombre de Jesús. No creeremos más a la mentira de Satanás, creeremos a la verdad de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la Biblia también nos habla acerca de la oración. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice la Biblia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra dice esto, dice orando en todo tiempo con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en todo tiempo con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debe haber un ambiente de oración, debe haber una atmósfera de oración, pidiéndole al Espíritu Santo, como lo hicimos al iniciar en esta mañana, que Él nos guíe a orar como conviene,
a reclamar la palabra en oración, diciendo: en 5 meses Dios entregará lo que no hemos hecho en 5 años, en 8 meses, en 8 años, en 20 meses, en 20 años, lo que no hemos hecho en 20 años, en el nombre poderoso de Jesús. Y ser entendidos cada uno de nosotros en la oración, porque la Biblia dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Muy importante esto. Pero también entender nuestras armas espirituales. Hace unas semanas el pastor nos enseñaba acerca de la guerra espiritual y nos decía que la adoración es un acto hacia arriba. ¿Adorando a quién? A Dios. Pero la guerra es hacia abajo, porque la Biblia dice que Él ha puesto a Satanás ¿bajo qué? Bajo nuestros pies. Dice la Biblia, versículo 19 de Romanos capítulo 16: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es decir, debemos ejercer las armas espirituales. Las armas espirituales nos habla de la palabra de Dios. Estamos recibiendo palabra que nos da entendimiento y autoridad. También el nombre de Jesús. ¿Cuántos sabemos que en el nombre de Jesús hay poder? Es un nombre que es sobre todo nombre, o es el nombre que es sobre todo nombre. El poder de la sangre de Cristo, dice la Biblia, y ellos han vencido a Satanás por medio de ¿qué? De la sangre. La autoridad espiritual. La palabra de Dios nos da autoridad. Estamos sometidos a la autoridad de Dios. Significa que debe haber orden en nuestras vidas, debe haber orden en nuestras casas, debe haber el orden bíblico en nosotros. La autoridad de Dios, la autoridad de la palabra de Dios y las autoridades espirituales que Dios ha puesto sobre nosotros, en este caso nuestros pastores. Pero también la adoración. La adoración. Y así, hermanos, veremos un año de restitución para la gloria de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios en esta mañana? Póngase en pie, vamos a orar, vamos a adorar a Dios. Póngase en pie y le damos las gracias a Dios, le bendecimos. Levante sus manos al cielo y dígale: Padre, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Sí, te adoramos, Jesús. Ayúdame. Oh, gloria a Cristo, aleluya. Empiece a adorar a Dios ahí donde está. Empieza a bendecir su nombre. Empieza a exaltarlo, denle la gloria. Dígale: Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Señor. Te exaltamos, te adoramos, te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Oh, gloria a ti.